Durante años, los padres de mi esposo me hicieron sentir como una sombra dentro de su familia. Y ahora estoy haciendo exactamente lo mismo. Cuando me casé con Daniel, sus padres dejaron claro que yo no encajaba en el plan que habían imaginado para su hijo. Su madre Linda siempre me presentaba como la esposa de Daniel, nunca por mi nombre, nunca como parte de la familia. Su padre, Robert, directamente salía de la habitación cuando yo entraba, murmurando que tenía asuntos que atender. En las cenas familiares, me colocaban en el extremo de la mesa, lejos de todos, con platos desparejados mientras los demás usaban la vajilla fina. Planeaban vacaciones y se lo contaban a Daniel un día antes, diciendo que seguramente yo estaría muy ocupada como para ir. Cada Navidad, Daniel recibía regalos caros y yo velas genéricas o estuches de baño con la etiqueta de descuento aún pegada. Tomaban cientos de fotos en cada evento familiar, pero en redes sociales yo nunca aparecía, siempre recortada, siempre borrada. Cuando quedé embarazada de nuestro primer hijo, Linda dijo que esperaba que el bebé heredara los rasgos más finos de la familia de Daniel, y Robert llegó a preguntar, en plena cena de Pascua, si estábamos seguros de que el bebé era de Daniel. Cuando nació nuestro hijo Ben, llegaron una sola vez. Dijeron que no se parecía lo suficiente a Daniel y se fueron a los 10 minutos. Se saltaron su primer cumpleaños porque reservaron un crucero esa misma semana, aún sabiendo la fecha desde hacía meses. Cuando nació nuestra hija Amy, ni siquiera fueron al hospital. Enviaron un mensaje de felicitaciones para Daniel, pero nada para mí. Durante 10 años, nunca estuvieron para ningún momento importante de nuestros hijos. Visitaban al hermano de Daniel, que vivía a 20 minutos de nosotros, sin avisarnos. Yo me enteraba por fotos en redes. Compramos nuestra primera casa, y se negaron a conocerla porque estaba demasiado lejos, aunque era más cerca que nuestro antiguo apartamento. Cuando Daniel obtuvo un ascenso, organizaron una fiesta solo para la familia de sangre. Cuando yo terminé mi maestría, después de años de desvelos, ni siquiera lo mencionaron. Daniel siempre decía que así eran ellos, que solo necesitaban tiempo. 10 años no fueron suficientes. Y aún así, ellos contaban a los demás que yo los alejaba, que yo no quería que vieran a los niños, aunque jamás mostraron interés por hacerlo. En reuniones familiares, presentaban a todos, y luego señalaban hacia mí diciendo, y Daniel también vino, como si yo fuera un accesorio. Hasta que el año pasado todo cambió. Robert perdió su empleo a los 61. Vivían por encima de sus posibilidades desde hacía décadas, sin ahorros, con deudas enormes, y a punto de perder su casa. Linda llamó a Daniel llorando, pidiendo ayuda. Querían mudarse con nosotros por un tiempo. Daniel, con el corazón blando de siempre, me pidió considerarlo. Yo dije que sí, pero con condiciones. Llegaron un martes. Les mostré la habitación más pequeña, al fondo de la casa, sin armario y llena de cajas que tuve que mover a toda prisa. Linda preguntó por la suite de invitados en la planta alta. Yo respondí, esa es para invitados bienvenidos. Les di sábanas desparejadas y toallas viejas, explicando que las toallas buenas eran para la familia. Esa noche, para cenar, puse 2 bandejas frente al televisor para ellos, mientras nosotros comíamos en el comedor. Robert preguntó por qué no podían sentarse con nosotros. Yo respondí con calma, la mesa es para la familia inmediata, y les recordé, uno por uno, los años en los que yo había sido apartada de la suya. Para la obra escolar de Ben, les avisé 1 hora antes. Asumí que estarían muy ocupados. Cuando intentaron arreglarse a prisa, les expliqué que el auto ya estaba lleno. Llegaron tarde, como siempre habían llegado tarde a todo en su vida. Para el recital de Amy, simplemente no dije nada. Cuando preguntaron, respondí. Nunca les interesó antes. Pensé que no esta vez tampoco. Planeé unas vacaciones familiares y reservé todo sin avisarles. Cuando Linda me vio empacando, dije, es solo para la familia inmediata. Pensé que ustedes tendrían otros planes. Se quedaron solos en la casa una semana entera. Para el cumpleaños de Robert, le di una billetera barata con la etiqueta todavía puesta. A Linda, una vela con olor extraño. Cuando se quejaron, dije, puse en sus regalos el mismo nivel de esfuerzo que ustedes pusieron en los míos durante 10 años. Cuando dijeron que unos amigos querían visitarlos, respondí, la casa no está preparada para recibir invitados. Finalmente fueron con Daniel para exigirle que me controlara. Pero lo que Daniel les dijo hizo que Linda rompiera en llanto. Esa noche, escuché sus pasos bajando las escaleras. Pasó junto a mí sin decir palabra y fue directo a la pequeña habitación del fondo, donde sus padres seguían desempacando.
Me acerqué al pasillo. No quería mirar, pero sí escuchar. Daniel cerró la puerta y su voz salió firme, fría, una voz que nunca le había oído en más de 12 años de matrimonio. Despidió sentarse. Oí el colchón crujir. Y entonces empezó. Enumeró cada detalle que yo había soportado durante 10 años. Cada cena en la que me relegaron al extremo de la mesa. Cada viaje del que me excluyeron deliberadamente. Cada Navidad en la que me regalaron objetos de rebaja. Cada fotografía donde me borraron. Linda soltó un gemido ahogado. Daniel siguió. Recordó cómo, el día que nació Ben, ellos dijeron que no se parecía lo suficiente y se marcharon a los pocos minutos. Recordó cómo, cuando nació Amy, me ignoraron por completo, como si yo fuera solo el medio para producir a su nieta. Robert intentó excusarse. Daniel lo interrumpió. Les dijo que durante una década me habían hecho sentir invisible, insignificante, indigna de lo más básico, y que ahora, por primera vez, estaban experimentando lo que ellos mismos habían enseñado. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía llenar toda la casa. A la mañana siguiente, mientras servía el desayuno a Ben y Amy, Linda apareció en el marco de la puerta. Se quedó parada junto al mostrador, sin entrar, tal como yo le había indicado. Con las manos temblorosas, dijo que no había entendido lo doloroso que había sido todo, que quería empezar de nuevo, que deseaba que con el tiempo pudiéramos ser una familia de verdad. Yo llené los vasos de los niños con jugo, cuidando que ambos tuvieran exactamente la misma cantidad. Luego dejé la jarra en la mesa, levanté la mirada, y por fin la observé de frente. Le dije que 10 años de crueldad no se borra con una sola conversación incómoda. Abrió la boca para decir algo más, pero yo ya había vuelto a concentrarme en los huevos que se cocinaban en la sartén. Un minuto después, escuché sus pasos retroceder por el pasillo, casi arrastrados. Al mediodía, Robert fue a la oficina de Daniel. Yo estaba doblando la ropa en el dormitorio de enfrente, y dejé la puerta abierta a propósito. Quería escuchar. El tono de Robert tenía ese matiz de entre hombres, pidiéndole a Daniel que me hiciera entrar en razón. Dijo que éramos familia, y que la familia perdona. La respuesta de Daniel fue baja, tranquila, pero tan nítida que cada palabra parecía un golpe seco. Dijo que yo estaba siendo perfectamente razonable, que la razón exacta que mostraba era la misma que ellos me habían enseñado con su propio ejemplo. Y añadió: si no les gusta experimentar su propio comportamiento reflejado, tal vez debieron pensarlo antes de pasar una década haciéndola sentir como si no valiera nada. Robert respondió algo que no pude oír. Su voz bajó demasiado, pero Daniel no se movió ni un centímetro. Le dijo que, les gustara o no, no tenían a dónde ir, ni dinero para hacerlo, así que se quedarían allí, aceptando el trato que yo considerara justo. Cuando Robert salió de aquella oficina, parecía un hombre 20 años mayor. Los hombros caídos, los pasos frágiles, como si caminara sobre hielo quebradizo. Esa noche, escuché llanto desde su habitación. Las paredes de nuestra casa son delgadas, y yo estaba en el pasillo guardando toallas cuando la voz de Linda atravesó la puerta. Decía que esto era peor que perder la casa. Que, al perderla, solo habían perdido dinero y orgullo. Pero esto era distinto. Era ver a su hijo elegir a su esposa por encima de ellos. Era ver a sus nietos mirarlos como extraños, sabiendo que ellos mismos habían destruido cualquier posibilidad de relación real. La voz de Robert llegó después, apagada, plana. Dijo que no tenían otra opción, que no podían irse, que lo único que podían hacer era aguantar, porque la alternativa era dormir en el auto. Me quedé en el pasillo, con la cesta vacía entre las manos, y algo se retorció dentro de mí. Una mezcla extraña de justicia y náusea. Volví a mi habitación y cerré la puerta. A la mañana siguiente, Ben me preguntó por qué la abuela y el abuelo comían en la sala en vez de con nosotros. Annie empujaba los cereales con la cuchara, observándome cuidadosamente. Le dije a Ben que era complicado. Frunció el ceño y dijo que parecía algo poco amable. Cambié el tema, preguntándole por su tarea de matemáticas, pero su expresión confundida se me quedó clavada todo el día en la cabeza. Al volver del trabajo, encontré a Amy haciendo tarea en la sala y mirando a Linda por el rabillo del ojo. Linda estaba sentada frente a la bandeja del televisor, comiendo desde un plato de papel. La expresión de Amy era de una curiosidad preocupada, como si tratara de descifrar un acertijo. La llamé a la cocina para ayudarme con la cena, y vino, pero seguía mirando hacia atrás. Esa noche,
Me llamó mientras yo limpiaba la cocina. Me preguntó cómo iban las cosas con los padres de Daniel viviendo en casa. Le conté todo: la habitación mínima, las sábanas viejas, las bandejas en la sala, los avisos de última hora para los eventos, los regalos baratos. Me guardó silencio durante un largo momento. Luego dijo que entendía mi enojo, que cualquiera estaría furioso después de lo que ellos me hicieron. Pero me preguntó si había pensado qué pasaría después de que la sensación de venganza se desvaneciera. Le dije que pensaría en eso cuando la satisfacción llegara de verdad. Ella hizo un sonido que no supe interpretar y cambiamos de tema. A las 2 semanas, Linda intentó ayudar con la cena. Yo estaba preparando la carne para tacos cuando apareció a mi lado y extendió la mano hacia la tabla de cortar. Le dije que la cocina era mi espacio, que debía esperar en su cuarto hasta que la llamara para comer. Retiró la mano rápidamente, como si se hubiera quemado. Dijo «está bien» con una voz pequeñísima y se fue de inmediato. Sentí la mirada de Daniel desde la entrada del comedor. Cuando lo miré, su expresión era algo que no pude descifrar. No era enojo, no era decepción, era otra cosa, algo que me hizo volver a la sartén y concentrarme demasiado en revolver la carne. Esa tarde, Robert recibió otro correo de rechazo. Pasé por delante de su habitación y escuché que le decía a Linda que nadie quería contratar a alguien de su edad. Su voz tenía una derrota tan profunda que me detuvo en seco. Linda preguntó si deberían pedirle dinero a Kyle. Robert dijo que Kyle ya había dicho que no podía ayudar. Linda empezó a llorar otra vez, con esos sollozos suaves que se escapaban por debajo de la puerta. Robert te respondió algo que no pude oír. La desesperación en esa habitación llenaba el pasillo como humo, y yo respiré hondo. Era el momento de justicia que había esperado por años, ese sentimiento de que al fin entendían lo que era sentirse sin poder y sin lugar. Me senté en la sala con mi laptop y dejé que esa sensación se acomodara en mi pecho. Para el viernes organicé una noche de juegos en familia. Puse los juegos en la mesa de centro, preparé bocadillos, coloqué las mantas buenas en el sofá. Todo listo para nosotros 4. Cuando Linda y Robert salieron de su cuarto a las 600, esperando cenar en la sala como siempre, les dije que necesitábamos ese espacio, que ellos debían cenar en su habitación esa noche. El rostro de Linda hizo un gesto mínimo, como si por fin todo encajara. Miró el setup de la noche de juegos, luego me miró a mí, luego a Daniel y a los niños riendo en el sofá. Entendió que esa sería su vida aquí, comidas en una habitación, exclusión de las actividades familiares, mirar desde la distancia mientras la familia real compartía momentos. Tomó los platos de papel que le ofrecí y regresó al pasillo sin una palabra. Esa noche, después de acostar a los niños, Daniel me enfrentó. Preguntó cuánto tiempo más pensaba seguir así. Le recordé cada evento del que me habían excluido, cada fiesta, cada comentario hiriente, cada regalo vacío, cada foto donde yo había sido borrada. Le pregunté dónde había estado él durante todo eso. ¿Cuántas veces me dijo que tuviera paciencia, que ellos eran así? Que les diera tiempo. Se quedó de pie en nuestra habitación, con las manos en los bolsillos, sin una respuesta. Después de mucho silencio, se metió en la cama y apagó la lámpara. Yo me quedé despierta una hora más, revisando fotos antiguas, viendo todas las veces que me recortaron de la imagen. El jueves por la mañana, mientras descargaba el lavavajillas, sonó el teléfono. Era la maestra de Ben. Dijo que tenía algunas preocupaciones y preguntó si podía hablar unos minutos. Mi estómago se tensó, pero mantuve la voz firme. La maestra explicó que Ben estaba más callado de lo normal, que no participaba mucho en clase, que se aislaba en el recreo. Preguntó si había pasado algo en casa. Le dije que todo estaba bien, que solo nos estábamos adaptando a unas visitas familiares que se quedaban temporalmente. Pero mientras hablaba, la culpa empezó a subir por mi pecho, fría como agua helada, y aún así, traté de empujarla hacia abajo. Recordé a Linda en la habitación del hospital, mirando a mi bebé recién nacido y diciendo que no se parecía lo suficiente a Daniel, como si mis propios genes hubieran arruinado algo. Y respiré hondo. La maestra me dijo que seguiría observando la situación y me sugirió que estuviera atenta a cualquier cambio en el ánimo o comportamiento de mi hijo en casa. Le prometí que lo haría, y colgué, con la culpa y la ira peleando dentro de mí como dos fuerzas que no querían ceder. Habían pasado 3 semanas desde que Linda y Robert se mudaron con nosotros. Estaba doblando ropa en la sala cuando Linda apareció en el umbral de la cocina, donde Amy buscaba un refrigerio. Su voz sonó suave, casi temerosa, cuando le dijo a mi hija que había visto sus fotos del recital de baile en el refrigerador.
y que su postura le había parecido realmente hermosa. Amy se quedó congelada, con la mano dentro del frasco de galletas. Después me miró, como si buscara permiso para contestar. Al final, volvió a mirar a su abuela y murmuró un gracias educado pero distante. Tomó sus galletas y vino a sentarse al extremo opuesto de la sala, lejos de donde Linda seguía de pie. El rostro de Linda se quebró un segundo, apenas un instante, antes de que lo reconstruyera en una expresión neutra. Por primera vez desde su llegada, sentí que algo se resquebrajaba dentro de mí. No era arrepentimiento, pero sí la primera sombra de duda, de que esta especie de venganza quizá estaba costándome más de lo que había calculado. El sábado, Robert me encontró en el pasillo, frente al baño. Carraspeó antes de decirme que había notado que el grifo del baño de huéspedes estaba goteando, y que él era bastante bueno para esas cosas, después de años arreglando su casa, que si quería podía repararlo. Solo necesitaba las herramientas. Lo miré, parado ahí, intentando ser útil. Le dije que ya teníamos un plomero programado para la próxima semana. Y añadí que quizá debería concentrarse en buscar trabajo en vez de arreglar la casa. Daniel venía subiendo las escaleras con una cesta de toallas limpias. Lo vi detenerse cuando escuchó mi respuesta. Robert bajó la mirada, asintió despacio y regresó a su habitación sin decir una palabra más. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Daniel entró a nuestro cuarto y cerró la puerta. Me dijo que lo que le había hecho a su padre esa tarde había sido cruel sin necesidad. Yo empecé a enumerar todas las veces que Robert había sido cruel conmigo. Pero Daniel me interrumpió. Dijo que lo sabía, que lo recordaba, pero que rechazar a alguien que intentaba ayudar no era lo mismo que ajustar cuentas. Y por primera vez desde que sus padres se mudaron, discutimos de verdad, con voces elevadas que tuvimos que bajar para que los niños no escucharan. El martes por la tarde encontré los dibujos. Estaba guardando la ropa limpia de Amy en su cómoda cuando vi unos papeles doblados bajo sus calcetines. Eran dibujos simples a lápiz, flores, corazones y figuras de palitos etiquetadas como Abuela y Amy. Había notas también, escritas con la letra temblorosa de Linda. Te quiero, estoy orgullosa de ti. Encontré papeles similares en la habitación de Ben, escondidos en su escritorio. Dibujos de camiones, dinosaurios y notas de El abuelo te quiere o eres un niño muy inteligente. Me temblaron las manos mientras recogía todo. Busqué a Linda en su pequeña habitación. Estaba doblando las toallas desparejadas que le había dado. Dejé los papeles sobre la cama y le pregunté cuánto tiempo llevaba escondiendo regalos para mis hijos a mis espaldas. Linda palideció. De inmediato rompió a llorar. Un llanto profundo que hacía temblar todo su cuerpo. Dijo que estaba intentando ser la abuela que debió ser desde el principio, que sabía que no tenía derecho a su cariño, pero quería que ellos supieran que ella sí los quería. Le respondí que era demasiado tarde. 10 años demasiado tarde. Recogí todos los dibujos y los escondí en el fondo de mi armario, donde los niños no pudieran encontrarlos. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Daniel dijo que necesitábamos hablar. Se sentó en el borde de la cama y me dijo que ya había dejado claro mi punto con sus padres y que ahora debíamos encontrar una forma mejor de seguir adelante todos juntos. Algo dentro de mí explotó. Empecé a enumerar cada ocasión en 10 años en la que él me había pedido ser paciente con Linda y Robert, cada excusa, cada evento familiar en el que me suplicó tolerar el trato de sus padres unas horas más. Le recordé la cena de Pascua en la que su padre insinuó si Ben era realmente hijo suyo, y él simplemente cambió de tema. Le recordé mi ceremonia de maestría, la que él me pidió no celebrar demasiado porque incomodaría a sus padres. Mi voz subió con cada recuerdo, hasta casi gritar mientras le recordaba cómo durante una década entera había elegido la comodidad de sus padres por encima de mi dignidad. Daniel escuchó todo en silencio. Al final admitió que me había fallado, que debió defenderme desde hace años. Pero añadió, 2 errores no hacen un acierto, y ahora debemos pensar en Ben y Amy. Eso me dolió aún más, porque ahora sí tenía una postura firme, ahora que quienes sufrían eran sus padres, no yo. El miércoles, Pink vino a tomar café. Nos sentamos en la mesa de la cocina, mientras Linda y Robert permanecían en su habitación, como yo les había enseñado a hacer cuando tenía visitas. Pink preguntó cómo iban las cosas. Pude escuchar la preocupación en su voz. Me dijo que entendía totalmente mi enojo, pero que la forma en que lo estaba expresando podía estar lastimando a mis hijos y a mi matrimonio. Me puse a la defensiva al instante,
le conté todo, cada foto recortada, cada comentario cruel, cada exclusión deliberada. Ping escuchó sin interrumpir, y entonces dijo algo que me dejó sin palabras. La venganza que hiere a todos a tu alrededor no es venganza, es solo trasladar el dolor a nuevas personas. Me preguntó si hacer sufrir a Linda y a Robert realmente valía la pena, si a cambio tenía que ver a mis hijos ponerse ansiosos y a mi matrimonio agrietarse. No tuve una buena respuesta. El jueves por la tarde, volví de la lavandería y vi a Amy en la cocina, entregándole a Linda un vaso de agua. Amy le preguntó si estaba bien con una dulzura que me rompió el alma. Linda le agradeció y le acarició el cabello, y mi hija sonrió de verdad, cálida, sincera. Hasta que me vio en la puerta, su cuerpo entero se tensó. La sonrisa desapareció. Y en su rostro vi miedo. Miedo de mi reacción ante un gesto de bondad. Murió un pedazo de mí en ese instante. El viernes por la tarde, Ben me encontró en el garaje mientras sacaba el reciclaje. Me preguntó directamente por qué estaba siendo mala con sus abuelos si ahora ellos estaban siendo buenos. Intenté explicarle la historia, pero mientras hablaba, mientras convertía años de dolor adulto en palabras para un niño, todo sonó pequeño, insignificante, ridículo. Mis hijos no tenían por qué cargar con eso. Ben escuchó y luego me dijo algo que me atravesó el pecho. Mamá, parece que la que está siendo mala eres tú. Intenté que entendiera el contexto, pero él solo parecía triste, confundido. Y quizá tenía razón. Quizá nunca debió entender este tipo de cosas. El sábado por la mañana, Daniel mencionó la idea de ir a terapia. Dijo que necesitábamos trabajar en esta situación antes de que destruyera a nuestra familia. Me negué de inmediato, diciendo que no necesitábamos a un extraño, diciéndonos cómo manejar a sus padres. Pero la voz de Daniel era distinta, firme, segura, determinada, casi desconocida para mí. Dijo que él iba a terapia conmigo o sin mí, porque necesitaba ayuda para navegar entre la ira justificada de su esposa y el remordimiento genuino de sus padres, que no podía seguir atrapado en medio mientras todos los que amaba sufrían. Su determinación me tomó tan desprevenida que dejé de discutir. Le dije que estaba bien, que iría, pero no prometía cambiar nada. La oficina de la terapeuta estaba en un edificio del centro, con sillas incómodas en la sala de espera. Nos sentamos sin hablar hasta que una mujer nos llamó. Nos hizo sentar en un sofá, mientras ella se acomodaba en una silla frente a nosotros con un cuaderno. Me pidió que empezara describiendo qué quería como resultado final de esta situación. Abrí la boca para responder y me di cuenta de que nunca había pensado en eso. Estaba tan concentrada en que Linda y Robert sufrieran lo mismo que me hicieron a mí, que jamás consideré qué venía después. Y cuando finalmente dije en voz alta que lo que quería era que ellos sintieran el dolor que me causaron, sonó vacío, sin propósito, incluso para mí. La terapeuta entonces preguntó, ¿qué sanaría realmente la herida que su trato te causó? Me quedé en silencio, en ese sofá incómodo junto a mi esposo, sin una respuesta. Conduje de regreso a casa sintiendo como si me hubieran dado vuelta del revés. La pregunta de la terapeuta repetía en mi cabeza. ¿Qué sanaría realmente la herida? No tenía una respuesta cuando estacioné el auto. Linda estaba en el porche, con los brazos cruzados sobre el pecho como si tuviera frío, aunque hacía calor. Al verme bajar del vehículo, bajó los escalones antes de que apagara el motor. Pidió hablar a solas sin Daniel. Quise decirle que no, pero algo en su expresión me hizo aceptar. Fuimos al patio trasero, donde nadie pudiera oírnos. Linda se sentó en la banca junto al jardín. Yo me quedé de pie. Sentarme habría sido demasiado cómodo para una conversación así. Empezó a hablar con la voz temblorosa. Me contó sobre su propia madre, sobre cómo ella había tratado con crueldad a la primera esposa del padre de Linda, y cómo Linda, siendo joven, juró no repetir ese patrón. Pero cuando Daniel me llevó a conocerla, cayó en los mismos comportamientos. Ahora lloraba abiertamente, lágrimas que no intentaba limpiar. Dijo que tenía una imagen rígida en su mente sobre quién debía casarse con su hijo, cierta apariencia, cierto origen, cierta educación. Y como yo no encajaba en esa idea, no pudo soltarla. Dijo que ver su propia crueldad reflejada estas últimas semanas le hizo comprender por fin lo que había hecho. Cómo me había hecho sentir invisible, insignificante, ajena dentro de mi propia familia. Reconoció que un lo siento no bastaba, que las palabras no podían borrar 10 años de exclusiones deliberadas. Sentí mi ira subir como siempre, pero esta vez algo la detuvo,
Estaba cansada de cargarla todos los días. Le dije que tenía razón, pedir perdón no borraba nada, pero admití algo que no quería decir en voz alta. Le confesé que este ciclo de venganza estaba envenenando a mis hijos y mi matrimonio, que lo veía en el miedo de Amy y en la confusión de Ben. No quería que mis hijos crecieran pensando que la crueldad era algo normal solo porque su abuela la había mostrado primero. Guardamos un silencio tenso, roto solo por el canto de los pájaros y una cortadora de césped a lo lejos. Finalmente dije que necesitábamos establecer límites reales y expectativas claras. No más reflejar su comportamiento pasado. No más castigos silenciosos. Le dije que eso implicaba participación genuina en la vida familiar, verdadero interés por los nietos, y respeto hacia mí como madre y esposa de Daniel. Linda aceptó todo, y por primera vez su arrepentimiento se sintió real. No era autocompasión, era comprensión. Entonces Robert apareció desde el costado de la casa. Había estado esperando, sin saber si debía unirse. Se sentó junto a Linda, con un aire inseguro, casi torpe, y dijo que también necesitaba admitir algo. Confesó que durante años había seguido el trato de Linda hacia mí porque era más fácil que confrontar la situación. Dijo que se había dicho a sí mismo que solo estaba apoyando a su esposa, pero que en realidad había tomado el camino cobarde, que nunca quiso enfrentar sus propios prejuicios sobre quién debía casarse su hijo. Su voz se quebró al hablar de Ben y Amy. Dijo que verlos alejarse, temerosos de acercarse a él, lo había obligado a enfrentar la verdad. Él había destruido la relación antes de que siquiera empezara. Ese reconocimiento se sintió distinto a una disculpa, más honesto. En ese momento, Daniel salió al patio. Me di cuenta de que probablemente había estado observando desde la ventana, esperando por si yo lo necesitaba. Se acercó y se quedó a mi lado, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca para sentir su apoyo. Lo miré y le dije que necesitábamos hablar, solo nosotros dos. Entramos a nuestra habitación y cerramos la puerta. Por primera vez en semanas, tuvimos una conversación real, sin gritos, sin evasivas. Le expliqué que necesitaba que entendiera cómo se sentía estar al otro lado del comportamiento de sus padres, que él había pasado 10 años minimizando su trato hacia mí, porque enfrentarlos era incómodo. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. Admitió que tenía razón. Dijo que había elegido su comodidad sobre mi dignidad, que su silencio había permitido que el maltrato continuara, que ver mi conducta durante estas semanas fue la primera vez que realmente entendió la magnitud de lo que ellos me habían hecho. Lloramos los dos y acordamos buscar un camino que protegiera a nuestra familia, reconociendo lo complicado que era todo. Daniel dijo que no podía cambiar el pasado, pero podía empezar a hacerlo mejor ahora. 3 días después, fuimos todos a terapia, los 4 adultos sentados en esa oficina de sillas incómodas. La terapeuta dijo que haríamos algo difícil pero necesario. Pidió que Linda y Robert detallaran cada instancia de exclusión que recordaran. Todo lo que hicieron para hacerme sentir fuera de lugar durante 10 años. La lista tomó 40 minutos. Linda empezó con los platos desparejados en las cenas familiares y recorrió cada foto recortada, cada anuncio de vacaciones de último minuto, cada regalo genérico con la etiqueta del precio aún puesta. Tuvo que detenerse varias veces porque lloraba demasiado para continuar. Robert enumeró una por una las cosas que había hecho las veces que salía de una habitación apenas yo entraba. La fiesta de ascenso de Daniel a la que jamás fui invitada. Los comentarios insinuando que Ben no se parecía lo suficiente a Daniel. Escucharlo todo en voz alta, delante de una testigo neutral, lo hizo imposible de ignorar. Era como ver un rompecabezas oscuro encajar pieza por pieza. La terapeuta tomó notas sin parar. Cuando finalmente levantó la vista y observó las páginas llenas, dijo con una calma inquietante: «Esto no fue descuido, fue exclusión sistemática». Entonces llegó mi turno. Sentí un peso en el pecho, pero hablé. Conté cómo su trato me había hecho sentir pequeña, insignificante, como una extraña dentro de mi propio matrimonio. Cómo durante 10 años había temido cada evento familiar. Cómo intenté integrarme una y otra vez, solo para ser rechazada en silencio. Y lo peor, como su rechazo hacia Ben y Amy me desgarraba mucho más que cualquier cosa que me hubieran hecho a mí. Recordé cumpleaños ignorados, dibujos nunca comentados, logros que pasaron desapercibidos. Cada uno era una cicatriz invisible. Robert me miró como si recién entendiera el daño, como si no hubiera creído que los niños pudieran recordar o notar la exclusión.
La terapeuta lo corrigió al instante. Los niños sí notan, sí sienten, sí aprenden, incluso cuando los adultos fingen que no pasa nada. Pasamos el resto de la sesión estableciendo reglas nuevas y claras. Linda y Robert tendrían una habitación de verdad, comerían con nosotros en la mesa y deberían participar activamente en la vida familiar. Debían seguir asistiendo a terapia y trabajar en su independencia financiera para poder irse cuando estuvieran listos. Yo acepté terminar con el castigo reflejado, pero dejé claro que los límites se mantenían intactos. La terapeuta dijo que era un inicio prometedor, pero que necesitaríamos revisiones constantes para asegurarnos de que todos cumplían. La primera cena juntos fue un campo minado silencioso. Conversaciones cuidadosas, sonrisas tensas, pausas interminables. Amy miró a todos y con la inocencia que siempre desarma, preguntó: «¿Entonces la abuela y el abuelo se van a quedar para siempre?» Linda respondió con suavidad, prometiendo que buscaban un lugar propio, pero que querían estar de verdad mientras tanto. Ben respiró más tranquilo, como si algo pesado hubiera empezado a disolverse. Le pidió a Robert que le pasara las papas, y él lo hizo con una pequeña sonrisa, esta vez auténtica. Las semanas siguientes trajeron cambios inesperados. Linda empezó a asistir a las clases de danza de Amy. Se sentaba con los demás padres, observando con atención real. Amy al principio se mantuvo distante, casi desconfiada. Pero con el tiempo, al ver la constancia, comenzó a acercarse. Yo las veía desde lejos, sintiendo una mezcla extraña de alivio y un dolor silencioso por todo lo que se había perdido durante tantos años. Robert, por su parte, ayudó a Ben con un proyecto escolar sobre historia familiar. Mientras cocinaba, escuchaba sus voces desde el comedor, papeles y fotos extendidos por la mesa. Ben, directo como siempre, preguntó por qué su abuelo no había estado presente cuando él era pequeño. Robert respondió con humildad: decisiones equivocadas, expectativas rígidas, ideas dañinas sobre cómo debía ser una familia. Asumió responsabilidad, de verdad, y por primera vez lo sentí sincero. 3 días después, el timbre sonó. Era May, sosteniendo una cazuela y con esa mirada alerta que solo ponía cuando intuía caos. Entró, miró a Linda ayudando a Amy con una coreografía y a Robert leyendo un libro de dinosaurios con Ben, y sus cejas subieron casi hasta la línea del cabello. Me llevó al patio trasero, esperando explicaciones. Le hablé de la terapia, de los nuevos acuerdos, de este intento torpe pero real de reconstruir algo. Me dijo que parecía menos enfadada, pero más cansada. Reí. Era exactamente eso. La venganza había sido simple. Sanar era agotador, pero necesario. Me abrazó el hombro y entró a saludar, como una visita normal. Ese simple gesto se sintió monumental. El sábado siguiente, Kyle y May vinieron a cenar. Kyle se quedó congelado al ver a sus padres poniendo servilletas en la mesa mientras yo preparaba la cena. Miró a Daniel como si buscara una cámara escondida. Pero la cena fue sorprendentemente normal. Conversaciones tranquilas, risas suaves, Amy mostrando pasos nuevos, Linda y Robert aplaudiendo con entusiasmo verdadero. Más tarde, Kyle llevó a Daniel al despacho. Susurraron durante un buen rato. Esa noche, Daniel me contó que Kyle quería saber si yo había perdonado. Daniel explicó que no era cuestión de perdón, sino de crear una dinámica funcional que no rompiera a nuestros hijos ni a nosotros. Kyle admitió que durante años había preferido no ver lo que pasaba, que enfrentarlo le resultaba demasiado incómodo. Ese reconocimiento, aunque tardío, también fue un pequeño avance. El martes por la tarde, mientras doblaba ropa en la sala, Linda se acercó. Tenía un gesto incierto, casi nervioso. Quería preguntarte si puedo llevar a Amy a comprar suministros nuevos para danza, solo nosotras dos. Y en ese instante sentí como mi cuerpo se tensaba. La vieja desconfianza, como un reflejo automático, regresó sin avisar. La historia, claramente, no había terminado todavía. Justo ese tipo de situación era donde Linda podía sabotearme. Bastaba un comentario, una insinuación, una frase malintencionada para poner a mi propia hija en mi contra. Sabía de sobra de lo que era capaz, ya lo había intentado con Daniel durante años. Las palabras no estaban a punto de salir de mi boca cuando Daniel entró desde el garaje y escuchó el final de la conversación. Me miró con esa expresión silenciosa que significaba confía en el proceso, en lo que estábamos intentando construir. Respiré hondo y le dije a Linda que sí podía llevar a Amy, pero establecí las condiciones con absoluta claridad. Si decía una sola palabra negativa sobre mí, si intentaba hacerse pasar por víctima,
Si cuestionaba mi autoridad como madre, se acabaría todo. Saldría de nuestra casa para siempre, sin excepción. El rostro de Linda perdió color, pero asintió. Prometió respetar cada límite. Partieron y una hora después, con Amy hablando emocionada sobre la nueva bolsa de danza que quería. Yo pasé esas 2 horas limpiando la cocina con más fuerza de la necesaria y revisando el teléfono cada pocos minutos como si dependiera de ello. Cuando volvieron, Amy entró corriendo con las bolsas, me abrazó y habló sin parar sobre los colores, los accesorios y cómo la abuela la dejó escoger todo. Mientras ella mostraba sus cosas a Daniel, tomé a Linda aparte y le pregunté directamente si había dicho algo inapropiado. Me miró fijamente y respondió que solo hablaron de danza, colores y meriendas. Nada más. Amy parecía feliz, sin señales de confusión ni inseguridad. Lo tomé como un buen indicio. El jueves por la tarde, Robert regresó agotado pero distinto, como si cargara un peso nuevo, o tal vez uno menos. Llevaba fuera casi todo el día. Supuse que había tenido otra entrevista que acabaría como las anteriores, en un lo llamaremos. Pero entró a la cocina, se apoyó en la encimera y me dijo que había conseguido un empleo de medio tiempo en la ferretería de Main Street. No era un puesto ejecutivo, ni un reflejo de la vida que había tenido antes, pero era un trabajo real, útil, honesto, y en su rostro vi algo que nunca había visto, orgullo humilde. Le dije que estaba bien, que aportar era importante. Él me agradeció por darle la oportunidad de demostrarse, por no haberlo expulsado, pese al daño que había causado durante años. La voz se le quebró un poco cuando lo dijo. Por primera vez sentí que no era manipulación, sino un cambio auténtico. En la siguiente sesión de terapia, la terapeuta preguntó si estaba lista para escuchar la perspectiva de Linda y Robert. Todo mi cuerpo dijo no, pero Daniel tomó mi mano, recordándome que estábamos intentando construir algo. No seguir librando una guerra. Dije que sí, aunque no estuviera segura. Linda respiró temblorosa y confesó que siempre había tenido una imagen rígida de quién debía ser la esposa de su hijo, una fantasía concreta que yo no coincidía. Y como no pudo soltar esa fantasía, tampoco pudo aceptarme a mí. En su cabeza, si me hacía sentir lo suficientemente incómoda, yo me iría, y Daniel encontraría a alguien más apropiado. Robert admitió que evitaba el conflicto, que simplemente siguió la corriente porque enfrentarse a Linda o a sus propios prejuicios le resultaba demasiado difícil. Lo dijo con vergüenza, reconociendo su cobardía. Escuché, procesé, y les dije que entender sus razones no borraba ni una sola herida, pero sí me ayudaba a verlos como personas profundamente equivocadas, no como villanos que habían querido destruirme a propósito. Esa distinción, pequeña pero importante, cambió algo dentro de mí. La terapeuta dijo que eso era un avance, no reconciliación, pero sí convivencia. Linda preguntó qué podía hacer para compensar de verdad. Respondí que solo había una respuesta: cambio constante y sostenido en el tiempo. No gestos grandiosos, no discursos. Respeto, cada día. Para mí y para mis hijos. Linda asintió. Dijo que podía hacerlo, que lo haría, por el tiempo que hiciera falta. La semana siguiente, la maestra de Ben llamó de nuevo. Esta vez su tono era completamente distinto. Ben estaba más tranquilo, participaba más, parecía más seguro. Había dejado atrás esa actitud retraída que la preocupaba. Colgué sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Yo había insistido en que los niños eran fuertes, que tal vez no notaban lo que pasaba. Pero claro que lo notaban. Habían absorbido cada fragmento de tensión, cada silencio, cada mirada. Crear estabilidad, incluso imperfecta, era mejor que seguir alimentando mi venganza. Me dolió admitirlo. Soltar esa arma que sentía tan justificada, dolió. Pero elegir el bienestar de mis hijos fue simple, aunque no fuera fácil. El sábado por la mañana, Amy entró con cartulinas y marcadores. Quería hacerle una tarjeta de cumpleaños a Linda. Mi primer impulso fue detenerla. Ese viejo reflejo de protección automática. Miré su carita ilusionada, pensé en todo el esfuerzo que habíamos hecho, y tomé asiento junto a ella. Hicimos flores mariposas. Amy escribió su nombre con letras cuidadas, y cuando se la entregó a Linda, ella rompió en llanto y abrazó a mi hija con un cariño que jamás le había visto mostrar. Yo observé desde la puerta, sintiendo esa mezcla incómoda entre nostalgia, dolor y una esperanza tímida. Daniel se acercó y tomó mi mano. No dijo nada.
No hizo falta. 2 semanas después, Ping llamó e invitó a toda la familia a cenar en su casa. Especificó que toda la familia incluía a Linda y Robert. Sería la primera vez que nos verían interactuar como un solo grupo fuera de nuestro hogar. Dije que sí, y pasé toda la semana sintiendo esa mezcla de inquietud y expectativa que precede a algo importante. La cena, para mi sorpresa, fue funcional, aunque no exactamente cómoda. Wee contó una historia sobre las dificultades que él mismo había tenido con su familia, cómo sus padres inicialmente no aprobaron a Ping, y cómo con el tiempo y límites firmes pudieron superar ese conflicto. Dijo algo que me quedó resonando. La clave era la consistencia, y no permitir que nadie, ni siquiera la familia, cruzara líneas que no debían cruzarse. Escuchar a otra persona validar ese enfoque me hizo sentir menos sola en todo este proceso caótico y agotador. Después de cenar, Linda me llevó aparte a la cocina de Ping, mientras los demás estaban en la sala. Agradeció que no hubiera renunciado a la posibilidad de tener relaciones familiares funcionales. Dijo que sabía que no merecía mi paciencia, pero que estaba agradecida. Que tener la oportunidad de conocer a sus nietos y formar parte de sus vidas era más de lo que alguna vez imaginó conseguir después de todo lo que había hecho. La miré directamente y le dije la verdad. No lo estaba haciendo por ella, lo hacía por mis hijos, que merecían abuelos, y por mi matrimonio, que no podría sobrevivir otra guerra más. No fue una respuesta cálida, pero fue honesta. Linda asintió, como si entendiera que por ahora esa era la máxima concesión que podía recibir. 5 meses después de haberse mudado con nosotros, Robert llegó de su turno en la ferretería y pidió que nos sentáramos todos. Linda ya estaba en la mesa con Daniel cuando yo entré después de recoger a los niños. Robert aclaró la garganta y dijo que habían estado ahorrando cada centavo de su salario y del trabajo de medio tiempo de Linda en el supermercado. Ahora tenían lo suficiente para pagar el depósito de seguridad y el primer mes de alquiler de un pequeño apartamento a 15 minutos de nuestra casa. Linda añadió rápidamente que no se estaban yendo porque las cosas estuvieran mal, sino porque tener su propio espacio sería más saludable para todos. Asentí y dije que tenía sentido, sintiendo una mezcla extraña de alivio y algo más difícil de nombrar. Ben levantó la vista de su tarea y preguntó si se mudarían muy lejos. Roberto explicó que nos seguiríamos viendo, solo que ya no viviríamos bajo el mismo techo. El rostro de Amy cayó y preguntó si ella había hecho algo mal. Linda la abrazó, diciendo que la amaban, pero que a veces los adultos necesitan su propio espacio. Esa noche, cuando los niños ya dormían, me senté en el porche trasero, pensando en lo diferente que se sentía todo comparado con cuando ellos llegaron. Antes, yo habría celebrado que se marcharan. Ahora sentía algo parecido a la tristeza mezclada con el alivio, lo cual me irritaba. No quería sentir tristeza por personas que me habían lastimado tanto. El día de la mudanza llegó un sábado por la mañana. Daniel alquiló un camión y todos ayudamos a cargar sus cosas, que no eran muchas porque habían perdido gran parte de sus pertenencias cuando perdieron su casa. El apartamento estaba en un edificio antiguo, pero era limpio, con 2 habitaciones y una pequeña sala. Linda lo recorrió con una expresión contenida, como si no quisiera mostrar demasiado. Robert subía cajas por las escaleras, y me di cuenta de lo mucho que había envejecido desde que llegaron, como si la humildad de los últimos meses hubiera dejado marcas visibles. Ben y Amy corrían explorando, y Amy descubrió que la segunda habitación tenía un asiento junto a la ventana. Linda se arrodilló a su lado y le dijo que ese podría ser su lugar especial cuando viniera de visita. Si yo estaba de acuerdo. Me lo preguntó mirándome directamente, pidiendo permiso en lugar de asumirlo. Le dije que los niños podrían tener pijamadas allí una vez que estableciéramos algunas reglas. El rostro de Linda cambió por completo y me dio las gracias 3 veces seguidas. Pasamos la tarde armando muebles, colgando cortinas, ayudándolos a instalarse. Se sentía extrañamente normal, como si realmente fuéramos familia ayudando a familia. Robert pidió pizza y comimos sentados en su nuevo sofá con platos de papel. Ben preguntó cuándo podríamos volver a visitar el apartamento, y Daniel dijo que organizaríamos un horario que funcionara para todos. De regreso a casa, Amy se quedó dormida en su asiento y Ben miraba por la ventana en silencio. Daniel tomó mi mano sin decir nada. La primera visita con pernocta fue 2 semanas después, un viernes. Hice las maletas de los niños con sus pijamas, cepillas de dientes y una lista detallada para Linda: horarios, restricciones de comida, contactos de emergencia. Linda leyó la lista 2 veces y prometió seguir todo al pie de la letra. Besé a Ben y Amy y los observé caminar hacia el edificio con sus pequeñas mochilas.
La casa estaba demasiado silenciosa aquella noche. Revisé el teléfono cada 20 minutos, aun cuando Linda me había escrito enseguida diciendo que habían llegado bien. A las 10, Daniel me encontró mirando la pantalla sin pestañear. Me recordó que sus padres habían demostrado un progreso real durante meses. Tenía razón, pero la ansiedad no me soltaba. Cerca de medianoche, por fin me dormí. Y al despertar, lo primero que hice fue revisar el teléfono. Linda había enviado una foto de Ben y Amy comiendo panqueques en su pequeña mesa. Ambos sonreían. Fui a recogerlos a las 9, como habíamos acordado. Cuando Linda abrió la puerta, los niños salieron corriendo a abrazarme, hablando los dos a la vez sobre todo lo que habían hecho. Linda me entregó una carpeta con notas detalladas de lo que habían comido, a qué hora se acostaron y cómo había ido la noche. Cada una de mis instrucciones había sido cumplida. No pidió elogios. Solo quería que estuviera informada. En el camino a casa, Ben me contó que el abuelo le enseñó un juego de cartas, y Amy dijo que amaba dormir en la habitación con el asiento de ventana. Esa noche, le escribí a Linda agradeciéndole por respetar los límites, y respondió enseguida diciendo que estaba agradecida por la oportunidad. La última sesión de terapia programada fue la semana siguiente. La terapeuta nos había visto semanalmente durante meses y dijo que sería nuestra última cita obligatoria, a menos que quisiéramos continuar. Nos pidió que dijéramos qué habíamos aprendido en todo el proceso. Robert habló primero. Dijo que había pasado su vida evitando conflictos y eligiendo siempre el camino fácil, y que esa pasividad había permitido crueldades reales hacia alguien que no las merecía. Luego habló Linda, con la voz temblorosa. Dijo que sus propias inseguridades y expectativas rígidas habían causado daño genuino, y que cambiar el comportamiento era más difícil, pero más importante que pedir disculpas. Daniel admitió que había sido un cobarde durante años, evitando el conflicto y dejándome sola a enfrentar un trato que nadie debería soportar. Cuando llegó mi turno, dije que había aprendido que la venganza puede sentirse satisfactoria al principio, pero no sana nada, y que el bienestar de mis hijos y mi matrimonio valían más que mi ira, por muy justificada que fuera. La terapeuta asintió y dijo: «Han hecho un trabajo duro que la mayoría de las familias jamás intenta». Nos recordó que el progreso no es lineal y que habría retrocesos, pero que ahora teníamos herramientas para manejarlos. Linda preguntó si podía llamarla si surgían problemas. La terapeuta respondió que sí, que su puerta siempre estaría abierta. Salir al estacionamiento se sintió distinto esta vez. Robert estrechó la mano de Daniel. Linda me abrazó despacio, como si aún estuviera aprendiendo dónde estaban los límites conmigo. Kyle me llamó al día siguiente y preguntó si podía venir a hablar a solas. Llegó esa misma noche, después de que los niños se durmieron, con una incomodidad visible. Nos sentamos en la sala, y me pidió perdón por nunca haberme defendido durante todos esos años en los que sus padres me excluyeron de los eventos familiares. Él dijo que había sido testigo del trato que me daban, y que se había quedado callado porque enfrentarlos le parecía demasiado difícil. Pero ver todo este proceso, meses de límites, de confrontaciones incómodas, de esfuerzos reales por cambiar, le había hecho entender algo que nunca quiso admitir. Su silencio también lo hacía parte del problema. Su silencio era complicidad. Agradecí que lo dijera, aunque no borraba los años en los que me sentí sola, ignorada y sin respaldo. Kyle respiró hondo, nervioso, y me preguntó cómo había logrado pasar de una etapa llena de rabia y deseos de venganza a una convivencia más estable. Le dije la verdad, que no fue un cambio limpio ni perfecto, que algunos días todavía me despertaba con ganas de que Linda y Robert sintieran apenas una fracción del dolor que me causaron durante años. Pero que la mayoría del tiempo ya no buscaba eso, estaba simplemente cansada y quería paz para mis hijos. Kyle dijo que él y Mike querían hacerlo mejor, crear una familia donde la gente realmente se defendiera entre sí, donde nadie volviera a quedarse callado mientras otro era lastimado. Acordamos intentarlo, y prometió que si sus padres alguna vez retrocedían a sus viejos hábitos, él no guardaría silencio esta vez. Cuando se fue, sentí que algo dentro de mí se movía. Como si por primera vez, la familia extendida tuviera una posibilidad real de funcionar, siempre y cuando todos estuvieran dispuestos a trabajar para lograrlo. Unas semanas después, Linda llamó para preguntar si podía organizar la cena de Acción de Gracias en su apartamento para toda la familia. Mi reacción inmediata fue un no automático, casi reflejo, esa defensa interna que había construido con años de heridas.
Pero Daniel escuchó la conversación y más tarde me pidió que lo viera como una prueba, como una oportunidad para comprobar si el nuevo normal podía mantenerse fuera de nuestro hogar. La llamé de vuelta y acepté con una condición clara: si ella mostraba cualquier señal de sus antiguas actitudes, exclusiones, comentarios pasivos, insinuaciones, nos iríamos de inmediato, y que en ello perdería tiempo con sus nietos. Linda aceptó sin dudarlo, dijo que lo entendía perfectamente. Las semanas previas a Acción de Gracias estuve tensa. Ping me llamó para ver cómo me sentía y le confesé mi miedo. ¿Realmente Linda sería capaz de organizar una cena familiar después de años de hacerme sentir invisible? Ping me recordó que llevaba meses siendo distinta y que yo siempre tendría derecho a retirarme si algo iba mal. Me ayudó, un poco. Llegó el día de Acción de Gracias. Condujimos hasta el apartamento con los platos que había preparado. Kyle y May ya estaban allí, y el espacio, pequeño, se sentía cálido, como si todos estuviéramos intentando hacer que funcionara. Linda había puesto la mesa con platos combinados, y un pequeño detalle que me dejó sin palabras: un cartelito hecho por Amy en crayón, corazones alrededor. Y en el centro, escrito por manos pequeñas, la mamá de Amy. Linda me vio mirándolo y se le llenaron los ojos de lágrimas. Se acercó despacio, casi temiendo mi reacción, y me dio las gracias por darle esta oportunidad, por no haberlos descartado para siempre. No supe qué decir, solo asentí. La cena fue sorprendentemente tranquila. Linda se aseguró de incluirme en todas las conversaciones. Me pidió mi opinión varias veces, con respeto auténtico. Robert contó historias que hicieron reír a todos. En un momento me descubrí a mí misma casi disfrutando, y luego recordé mantenerme alerta. Después de comer, los niños jugaron a las cartas con Robert mientras los adultos limpiábamos la cocina. Linda se paró junto a mí en el fregadero, y sin mirarme directamente, dijo que sabía que nada de esto borraba el pasado, pero que esperaba demostrar que estaba intentando cambiar de verdad. Le respondí que lo único que importaba eran acciones consistentes a lo largo del tiempo. Ella asintió, diciendo que lo entendía. Días después, May me llamó para decirme que estaba orgullosa de cómo había manejado todo. Me dijo que enfrentar el dolor sin negarlo, pero aún así elegir el camino difícil, el de los límites y la convivencia, requería más fuerza que cualquier acto impulsivo. Admití que todavía tenía días de ira, pero que la mayoría del tiempo solo buscaba paz. May dijo que eso era más real que cualquier idea romántica de perdonar y olvidar. 6 meses después de haber establecido nuevos límites, llegó un sobre por correo, a mi nombre, escrito a mano por Linda. Dentro había una carta, páginas enteras, un listado detallado, casi doloroso, de cada ocasión en la que me había excluido o herido. Cada episodio venía acompañado de una disculpa específica, explicando por qué cada acción fue cruel y qué debería haber hecho en su lugar. Ni una sola vez pidió perdón. Solo escribió que necesitaba que yo supiera que veía todo lo que había hecho, que entendía el daño real que había causado y que estaba comprometida a ser diferente. Leí la carta 3 veces. Luego la guardé en mi escritorio. No respondí. Necesitaba tiempo para procesar lo que significaba ver, por primera vez, mi dolor reconocido por la persona que lo causó. Esa noche, Daniel me encontró llorando y me abrazó mientras le contaba sobre la carta. Me dijo que su madre realmente estaba intentando cambiar. Le dije que lo sabía, pero que saberlo no hacía que el pasado doliera menos. 2 semanas después, Daniel organizó una cita para los dos, la primera en meses, en la que sus padres no eran el tema principal. Fuimos a un restaurante que solíamos amar antes de que la vida se volviera tan complicada. A mitad de la cena, Daniel tomó mi mano y me dijo que admiraba mi fortaleza, que elegir límites y estabilidad en vez de la satisfacción instantánea de la venganza había sido un acto de amor hacia nuestra familia, que verme sostener a nuestros hijos y guiarnos por un camino tan difícil lo hacía amarme más, no menos. Lloré ahí mismo, en la mesa. Le dije que no me sentía fuerte, solo cansada y llena de dudas. Él respondió que quizá la fuerza verdadera se veía así, haciendo lo correcto, incluso cuando no estaba segura. Y sentí algo en mi pecho, no paz completa, pero tal vez el comienzo. Llegó la noche del recital de Amy. Me senté en el auditorio viendo a los padres llegar con flores y cámaras. Linda y Robert entraron juntos.
Linda con un ramo de rosas que combinaba con el disfraz de mariposa de Amy. Se sentaron 3 filas adelante. Vi a Robert inclinarse hacia adelante cuando se apagaron las luces. Atento, presente. Amy salió al escenario y giró con gracia. Linda aplaudió tan fuerte que sus manos debieron doler. Al final, Linda nos encontró en el vestíbulo y preguntó si podía tomar una foto con Amy. Luego agregó, mirándome directamente, que le gustaría que yo apareciera también, si estaba bien. Nos paramos juntas para la foto, Linda abrazando a Amy, yo con la mano sobre el hombro de mi hija. Verme incluida en esa imagen me apretó la garganta. La semana siguiente, Ben volvió del colegio contando que Robert le estaba enseñando a usar herramientas en el garaje. Me mostró una cajita de madera que había hecho lijada, barnizada, perfecta en su simplicidad. La sostuve entre mis manos, sintiendo alegría por mi hijo y al mismo tiempo una punzada de dolor tan intensa que me dejó inmóvil. Más tarde, Daniel me encontró mirándola fijamente y me rodeó con los brazos desde atrás. Él me recordó que no podíamos cambiar el pasado, pero que estábamos construyendo algo mejor ahora, y me recosté contra su pecho porque necesitaba creer que eso era verdad. Habían pasado 7 meses desde que Linda y Robert se mudaron con nosotros, y de alguna manera la familia había encontrado un ritmo que funcionaba. No perfecto, no limpio, pero real. Cenábamos juntos todos los miércoles. Los niños pasaban las tardes de los sábados con sus abuelos. Y las conversaciones, por fin, podían ocurrir sin esa tensión silenciosa que antes llenaba cada habitación. La terapeuta matrimonial nos dijo en la última sesión que habíamos hecho un trabajo notable, que podíamos pasar a chequeos mensuales en lugar de semanales. Sentí una esperanza tímida, frágil, como si finalmente hubiéramos descubierto cómo ser una familia funcional, incluso con todo lo que cargábamos. Por fin respondí a la carta de Linda. Escribí que la había recibido, que ver cada incidente listado por ella con tanto detalle sí significaba algo para mí, porque demostraba que entendía de verdad lo que había hecho. No le dije que la perdonaba, no estaba lista, quizá nunca lo estaría, pero sí le escribí que apreciaba su esfuerzo genuino por cambiar y ser la abuela que mis hijos merecían. 3 días después, Linda respondió solo con un gracias, sin pedir más, sin presiones, sin exigirme un perdón para sentirse mejor consigo misma. Por primera vez, respetó mis límites. 2 semanas más tarde, Robert volvió del trabajo distinto, con la postura recta, la mirada firme. Le habían ascendido a asistente de gerente en la ferretería y quería celebrar llevándonos a cenar. Fuimos a un asador cerca del centro comercial. Robert pidió aperitivos para todos y se aseguró de preguntar qué quería cada uno. Antes del postre, se puso de pie y me agradeció por haberle dado un lugar donde caer cuando lo perdió todo. Dijo que aquella caída le enseñó más sobre humildad que su carrera ejecutiva. Su voz sonaba sincera. Lo miré desde el otro extremo de la mesa y asentí. No necesitaba decir más. Kyle y May nos invitaron a un brunch el domingo. Entre risas y café, anunciaron que esperaban un bebé para enero. La cara de Linda se iluminó, pero luego me miró, con una mezcla de emoción y precaución, como si necesitara mi permiso para alegrarse. Le dije felicidades y agregué que esperaba que hubiera aprendido de sus errores con Ben y Amy. Ella prometió que esta vez sería una mejor abuela desde el primer día. Y le creí, porque 7 meses de esfuerzo real cuentan más que 10 años de excusas. Una mañana, mientras preparaba el almuerzo de Ben, él me preguntó directamente si ya había perdonado a sus abuelos. Me quedé quieta, el cuchillo suspendido sobre el pan. Le dije que el perdón era complicado, que aún estaba trabajando en ello, pero que había elegido permitirles ser parte de nuestra familia porque estaban intentando mejorar. Ben sonrió satisfecho y dijo que le gustaba tenerlos cerca porque Robert le enseñaba cosas geniales y Linda siempre tenía buenos snacks. Su manera tan simple de aceptar la complejidad me hizo sonreír también. En septiembre hicimos una barbacoa familiar en nuestra casa. Yo estaba junto a la parrilla cuando vi a Linda y Robert corriendo en el jardín, jugando a las atrapadas con los niños. Robert me miró desde el césped y me dijo en silencio, solo moviendo los labios: Gracias. Punto. Le devolví el gesto, porque aunque nunca olvidaría la década de dolor, también podía ver el esfuerzo real que hacían para ser mejores. Daniel pasó un brazo por mi cintura y me besó la cabeza. Nos quedamos ahí un rato, mirando nuestra familia imperfecta, pero funcional. A veces no había palabras para sentimientos tan complicados.
En la última sesión con la terapeuta, ella preguntó si pensaba que la situación estaba resuelta. Le dije, no, no está resuelta porque no puedes reparar 10 años de daño en 7 meses. Pero está manejada, es sostenible, y eso ya es mucho. La terapeuta sonrió y dijo que ese era, de hecho, el resultado más saludable, no fingir que el pasado no existió, sino construir algo funcional a pesar de él. Al día siguiente, Ping vino a tomar café y me preguntó cómo me sentía de verdad ahora que las cosas parecían estables. Le confesé que aún tenía momentos de rabia cuando recordaba cosas específicas. El comentario de Linda decían que Ben no se pareciera a mí, o las dudas injustas de Robert sobre su paternidad. Pero más que nada, sentía un alivio cansado, alivio de que la guerra hubiera terminado, de que pudiéramos ser una familia sin tensión constante. Ping dijo que la sanación nunca era lineal y que tenía derecho a sentir cosas contradictorias. Sus palabras me quitaron un peso enorme de encima. Un sábado por la mañana, mientras hacía panqueques, Linda me alcanzó en la cocina. Me preguntó si podía llevar a Amy a perforarse las orejas, algo que Amy llevaba meses suplicando. Mi primer impulso fue decir no, solo porque ella lo pedía, pero respiré y pensé. Era algo normal de abuelas. Y Amy estaba lista. Le dije que sí, pero que iría con ellas. Fuimos las 3 al centro comercial. Linda pagó el piercing y juntas elegimos unos aretes de plata. Verlas frente al espejo, Amy vibrando de emoción y Linda realmente conectada con ella, me hizo sentir algo que no esperaba. Así debería verse una abuela con su nieta. No era perfecto, era progreso. 8 meses después de que Linda y Robert se mudaran, Daniel me dijo una noche, ya con los niños dormidos, que estaba orgulloso de mí. Me reí y le recordé mi fase de venganza, cuando hice su vida un infierno a propósito. Él dijo que incluso eso era comprensible considerando lo que soporté durante una década. Y hablamos casi una hora sobre cómo habíamos mejorado al comunicarnos y apoyarnos mutuamente. Semanas después, Robert y Linda nos invitaron a cenar a su apartamento. Habían decorado el espacio pequeño con esmero, y Linda preparó una comida completa. Kyle y Mai llegaron con su pancita creciente. Ping y Wee trajeron vino. Linda me presentó a todos como su nuera, como la madre de Ben y Amy. Usó mi nombre una y otra vez, incluyéndome en cada conversación, como si quisiera reparar palabra por palabra los años en que me borró. No deshacía el pasado, pero sí lo reconocía. Esa noche, Ben y Amy no paraban de hablar de sus abuelos en el coche. Yo miré el perfil de Daniel mientras conducía, y entendí algo simple. Lo habíamos logrado. No perfecto, no sin cicatrices. Pero real, el dolor de una década no podía desaparecer. Quizás siempre llevaría cierta ira por los años perdidos, pero mis hijos tenían abuelos que los amaban ahora. Y mi matrimonio era más fuerte por sobrevivir la tormenta. Daniel extendió la mano y apretó la mía sin apartar la mirada del camino. Yo la apreté de vuelta. Elegimos esto juntos. El trabajo difícil y honesto de ser familia, por encima de la satisfacción temporal de la venganza.